A los 70 años, cuando muchos sueñan con la paz y la tranquilidad en familia, Miguel Bosé ha conmocionado al mundo con una verdad recientemente confirmada. Ya no hay luces de escenario, ni conciertos deslumbrantes. Solo quedan días largos y vacíos momentos que dejan a la gente preguntándose: ¿qué ocurrió realmente tras esa vida aparentemente perfecta? ¿Y por qué su final provocó emociones tan intensas en tantos? A los 70 años, la verdad sobre Miguel Bosé finalmente ha sido confirmada, y no es lo que el público esperaba. No se trata de un simple retiro ni de una pausa elegida con calma, después de una vida llena de éxitos. Lo que se ha revelado apunta a una realidad mucho más compleja, más silenciosa y profundamente inquietante. Una situación que, lejos de los focos, se fue construyendo lentamente hasta llegar a este punto en el que ya no se puede ocultar. Durante años, su ausencia fue interpretada como una decisión personal casi estratégica. Muchos pensaban que estaba protegiendo su privacidad, alejándose del ruido mediático para reencontrarse consigo mismo. Otros incluso imaginaban un regreso inesperado, uno de esos momentos que hacen historia donde el artista vuelve con más fuerza que nunca. Pero con el paso del tiempo esa narrativa empezó a perder consistencia. Algo no terminaba de encajar. Y es que cuando alguien como Miguel Bosé desaparece progresivamente del centro de atención, no se trata solo de una elección superficial. Hay capas más profundas, procesos internos, que no siempre se ven desde fuera. Lo que ahora se ha confirmado no surgió de la nada, sino que es el resultado de una acumulación de cambios, decisiones y circunstancias que se fueron desarrollando lejos de la mirada pública. Al principio las señales eran casi imperceptibles. Apariciones menos frecuentes, entrevistas cada vez más escasas, una presencia distinta. Menos expansiva, menos dominante. Para muchos eran simples variaciones naturales, después de décadas de carrera. Pero para quienes observaban con atención había algo más. Una especie de distancia que no solo era física, sino también emocional. Con el tiempo esa distancia se volvió más evidente. Ya no era solo una cuestión de agenda o de prioridades profesionales. Había una transformación en la forma en que se mostraba al mundo. Y aunque nadie podía señalar exactamente qué estaba ocurriendo, la sensación de que algo había cambiado profundamente empezó a instalarse. La confirmación reciente no hizo más que poner palabras a lo que ya se intuía. No fue un anuncio directo ni una declaración contundente. Fue más bien una reconstrucción de hechos, de momentos dispersos que al unirse revelan una historia mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. Lo que más impacta no es solo la situación actual, sino el contraste. Pensar en aquel artista que dominaba el escenario, con una seguridad arrolladora, que conectaba con millones de personas a través de su voz y su presencia. Y compararlo con este presente más reservado, más introspectivo, genera una sensación difícil de ignorar. Porque aquí no estamos hablando solo de una figura pública, sino de una persona que ha atravesado un proceso silencioso. Un proceso que, como muchos otros, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, casi imperceptible, en sus primeras etapas, pero constante. Y precisamente por eso resulta tan impactante cuando finalmente se hace visible. Hay algo que incomoda en todo esto, y es la manera en que la realidad puede cambiar sin que nos demos cuenta. Cómo una historia que parecía estable e incluso admirable puede transformarse poco a poco hasta convertirse en algo completamente distinto. Y cuando finalmente lo vemos con claridad, ya no hay forma de volver atrás. Quienes han seguido su trayectoria durante años, ahora miran hacia el pasado con otros ojos. Momentos que antes parecían normales, adquieren un nuevo significado. Decisiones que en su momento no generaron dudas, hoy se reinterpretan como posibles señales de algo más profundo. Y entonces aparece una pregunta que no es fácil de responder. ¿En qué momento empezó realmente este cambio? ¿Fue una decisión consciente, una serie de circunstancias inevitables, o simplemente el resultado de un desgaste que nadie quiso reconocer a tiempo? Lo cierto es que la historia que hoy se empieza a comprender no se construyó en un solo instante. Es una suma de capítulos
que quedaron en segundo plano de detalles que pasaron desapercibidos de silencios que decían más de lo que parecía. Y quizás lo más humano de todo esto es precisamente eso. La forma en que incluso rodeados de éxito, reconocimiento y una vida aparentemente completa, nadie está completamente a salvo de atravesar momentos de ruptura, de cambio, de confrontación con uno mismo. Lo que hoy se ha confirmado sobre Miguel Bosé no es solo una noticia. Es el punto de partida para entender una historia mucho más profunda. Una historia que obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que creemos saber, y a aceptar que a veces las verdades más importantes son las que tardan más en salir a la luz. Después de aquella confirmación que dejó a muchos en silencio mirar hacia atrás, se volvió casi inevitable. Porque cuando una historia empieza a encajar, lo hace de una forma inquietante. Cada pequeño detalle del pasado adquiere un nuevo significado, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser comprendido. Y en el caso de Miguel Bosé, esas señales no fueron escandalosas ni evidentes, sino todo lo contrario. Discretas, casi invisibles, escondidas en la rutina de una vida que desde fuera parecía seguir su curso con normalidad. Al principio todo se podía explicar fácilmente. La disminución de sus apariciones públicas parecía una decisión lógica después de tantos años de exposición constante, una forma natural de reducir el ritmo y proteger su espacio personal. Las entrevistas comenzaron a espaciarse, las presentaciones se volvieron más selectivas, y su presencia en medios dejó de ser tan frecuente como antes. Para el público general, nada de esto resultaba alarmante. Incluso podía interpretarse como una evolución esperada en la carrera de un artista consolidado. Sin embargo, quienes seguían su trayectoria con atención, empezaron a notar que no se trataba solo de una pausa o de un cambio de prioridades, sino de algo más difícil de definir. Había una transformación en su energía, en la manera en que se mostraba frente al público. Aquella intensidad que lo caracterizaba no desapareció de golpe, pero comenzó a manifestarse de forma distinta, más contenida, más introspectiva. No era un cambio evidente para todos, pero sí lo suficiente como para generar una sensación extraña entre quienes lo conocían bien artísticamente. Era como si algo en su interior estuviera modificando la forma en que se relacionaba con su entorno, con su carrera y con su propia identidad como figura pública. Otro aspecto que empezó a llamar la atención fue la evolución de su voz. No se trataba de un deterioro evidente, ni de un problema que pudiera señalarse de forma directa, sino de pequeños matices que con el tiempo se volvieron más perceptibles. Cambios en el tono, en la proyección, en la manera de sostener ciertas notas, detalles, que para muchos podían pasar desapercibidos, pero que para los seguidores más atentos representaban una señal de que algo estaba cambiando. La voz, siendo una de las herramientas más esenciales de su carrera, reflejaba de manera sutil ese proceso interno que aún no tenía una explicación clara. A esto se sumaban decisiones personales que, analizadas individualmente, no parecían fuera de lo común, pero que en conjunto empezaban a construir una narrativa diferente. Cambios en su estilo de vida, una relación más distante con ciertos espacios profesionales, y una tendencia cada vez más marcada hacia el aislamiento mediático, configuraban un patrón difícil de ignorar. No eran movimientos abruptos ni escandalosos, sino ajustes progresivos que daban la impresión de que estaba redefiniendo su lugar en el mundo, aunque sin comunicarlo abiertamente. También resultaba significativo su cambio en la forma de comunicarse. En una época donde la exposición constante es casi una norma, su presencia se volvió más reservada, más selectiva, menos accesible. No se trataba únicamente de reducir la visibilidad, sino de una manera distinta de interactuar con el público. Había menos explicaciones, menos detalles compartidos, menos intención de mantener esa conexión directa que antes parecía natural en él. Este silencio, lejos de ser neutro, comenzó a generar preguntas, porque cuando alguien acostumbrado a estar presente decide retirarse parcialmente, su ausencia empieza a tener un peso propio. Algunas voces cercanas insinuaban que no todo era una simple decisión profesional. Sin ofrecer detalles concretos, dejaban entrever que existían procesos personales más complejos,
situaciones que no se podían resumir en un cambio de etapa o en una estrategia de carrera. Sin embargo, nunca hubo una versión completa que permitiera entender el contexto en su totalidad, lo que mantenía la historia en un terreno ambiguo, donde las interpretaciones crecían sin llegar a una conclusión clara. Con el paso del tiempo, todas estas señales comenzaron a adquirir un sentido distinto. Lo que antes se percibía como una serie de coincidencias, empezó a revelar una coherencia interna, como si cada pequeño cambio formara parte de un proceso mayor que se desarrollaba en silencio. No hubo un momento exacto en el que todo se transformara de forma evidente, sino una transición gradual que fue modificando la percepción pública sin que muchos se dieran cuenta en tiempo real. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no se trata de un cambio repentino que pueda señalarse con claridad, sino de una evolución lenta, constante, que fue alejando poco a poco a Miguel Bosé de la imagen que el público tenía de él. Una transformación que, vista con perspectiva, resulta evidente, pero que en su momento pasó desapercibida para la mayoría. Esto lleva a una pregunta inevitable que ahora cobra más fuerza que nunca. Si las señales estaban presentes, si los indicios eran visibles aunque sutiles, ¿por qué nadie los interpretó a tiempo? Tal vez porque aceptar que algo está cambiando implica enfrentarse a una realidad incómoda. Una realidad que contradice la imagen que durante años se ha construido alrededor de una figura pública. Mientras tanto, esas señales continuaron acumulándose silenciosas pero constantes, marcando el camino hacia un desenlace que aún no era evidente, pero que ya comenzaba a tomar forma. Un proceso que no hizo ruido en su desarrollo, pero que ahora, al ser comprendido, revela la profundidad de una historia que estuvo mucho tiempo oculta a plena vista. Si algo empezó a hacerse evidente con el paso del tiempo, no fue solo el cambio en la presencia pública de Miguel Bosé, sino una sensación más profunda, más difícil de explicar. Una especie de distancia emocional que parecía crecer incluso cuando todo en apariencia seguía en su lugar. Porque hay una verdad incómoda, que pocas veces se dice en voz alta. El reconocimiento no siempre viene acompañado de compañía real, y el éxito muchas veces puede convertirse en un espacio silencioso donde no todos logran permanecer. Durante años, su nombre estuvo rodeado de admiración, de respeto, de una energía que conectaba con millones de personas. Cada aparición era un evento, cada palabra generaba impacto, cada paso reforzaba una imagen sólida, casi intocable. Pero con el tiempo esa misma estructura empezó a mostrar fisuras, que no eran visibles desde fuera, pero que en lo personal podían sentirse con una intensidad completamente distinta. La fama tiene una forma muy particular de transformar las relaciones. Lo que al inicio parece cercanía, con los años puede volverse superficial. Las personas cambian los intereses, se mueven las prioridades, se reordenan. Y en medio de todo eso, mantenerse auténtico, mantenerse conectado con lo esencial, no siempre es sencillo. En el caso de Miguel Bosé, esa transformación no fue repentina, sino progresiva, casi imperceptible al principio, pero cada vez más significativa con el paso del tiempo. Algunas relaciones que en otro momento parecían firmes, comenzaron a debilitarse. No necesariamente por conflictos visibles, sino por esa distancia que se instala poco a poco cuando los caminos dejan de coincidir. La vida personal, las decisiones individuales y las circunstancias externas fueron generando un espacio en el que ya no todo encajaba como antes. Y aunque desde fuera no hubiera grandes titulares, internamente, el cambio era real. También hubo decisiones que marcaron un antes y un después en su entorno más cercano, cambios de residencia, reorganización de su vida cotidiana, ajustes que parecían responder a una necesidad de encontrar equilibrio, pero que al mismo tiempo lo alejaban de ciertos vínculos y contextos que habían sido importantes en su historia. Esa búsqueda de un nuevo espacio, de una nueva forma de vivir, no siempre garantiza cercanía y a veces incluso la reduce. En este tipo de procesos, la soledad no siempre se presenta de forma evidente. No es necesariamente estar completamente solo, sino sentir que la conexión con los demás ya no es la misma.
Es una sensación más sutil, más interna, que no depende del número de personas alrededor, sino de la calidad de esos vínculos. Y cuando esa calidad cambia, cuando deja de ser lo que era el vacío, puede aparecer incluso en medio de la compañía. Hay momentos en los que el silencio se vuelve más presente que cualquier conversación. Momentos en los que el pasado pesa más que el presente, y donde los recuerdos se convierten en un refugio, pero también en un contraste difícil de ignorar. Para alguien que vivió durante tanto tiempo rodeado de estímulos de movimiento constante de interacción continua, ese cambio puede sentirse aún más intenso. Quienes han observado su evolución de cerca coinciden en que no se trata de una retirada impulsiva, sino de una etapa marcada por la introspección. Una fase en la que mirar hacia adentro se vuelve inevitable, donde las preguntas personales adquieren más peso que las expectativas externas. Pero ese proceso, aunque necesario, no siempre es fácil. Implica enfrentarse a uno mismo sin las distracciones habituales, sin el ruido que antes ocupaba cada espacio. Y es ahí donde la soledad adquiere otro significado. No como algo negativo en sí mismo, sino como una condición que expone lo que realmente está ocurriendo en el interior. Sin embargo, cuando se combina con cambios personales con distancias emocionales, y con una vida que ha girado durante años alrededor de la exposición pública, puede convertirse en una experiencia compleja, difícil de gestionar. Lo más impactante de esta etapa no es solo el hecho de estar más alejado del foco mediático, sino la forma en que esa distancia parece haber redefinido su relación con el mundo. Ya no se trata de mantener una imagen, de cumplir expectativas o de sostener una narrativa pública. Se trata de algo más profundo, más personal, más silencioso. Y tal vez esa sea una de las partes más difíciles de aceptar para quienes lo han seguido durante años. Entender que detrás del artista siempre hubo una persona que también atraviesa procesos, que también enfrenta cambios, que también necesita reconstruirse cuando las circunstancias lo exigen. Una persona que, como cualquier otra, puede encontrarse en momentos donde la soledad no es una elección clara, sino una consecuencia de todo lo vivido. Al final, la pregunta que queda en el aire no es solo qué ha cambiado en su entorno, sino qué ha cambiado dentro de él. Porque las transformaciones más importantes no siempre son las que se ven, sino las que se sienten. Y esas, muchas veces, son las que más definen el rumbo de una historia. Y mientras esa soledad se instala de forma silenciosa, la historia sigue avanzando hacia un punto donde las respuestas ya no pueden postergarse, donde lo interno y lo externo terminan encontrándose, dando paso a una etapa aún más reveladora. Con el paso del tiempo, todo aquello que antes parecía distante e incluso difícil de imaginar, empezó a tomar una forma mucho más concreta en la vida de Miguel Bosé. Ya no se trataba solo de señales, ni de interpretaciones, ni de cambios sutiles que podían pasar desapercibidos. Era una etapa distinta, más silenciosa, más introspectiva, donde el ritmo de vida ya no estaba marcado por agendas, compromisos o escenarios, sino por una realidad mucho más pausada, más íntima y profundamente reflexiva. Sus días dejaron de girar en torno al movimiento constante que durante décadas definió su existencia. Aquella dinámica de viajes, encuentros, proyectos y exposiciones públicas fue quedando atrás, dando paso a una rutina donde el tiempo parece moverse de otra manera. No más rápido ni más lento, sino diferente. Un tiempo que invita a detenerse, a observar, a recordar y sobre todo a pensar. En este nuevo escenario, el silencio adquiere un protagonismo que antes no tenía. No es un silencio incómodo, sino uno que acompaña, que envuelve, que permite que las ideas fluyan sin interrupciones. Sin embargo, ese mismo silencio también puede ser exigente, porque deja espacio para que aparezcan pensamientos que antes quedaban ocultos entre el ruido de la vida pública. Recuerdos, decisiones, momentos que vuelven una y otra vez, no para ser juzgados, sino para ser comprendidos desde otra perspectiva. Hay algo profundamente humano en esta etapa. Lejos de la imagen pública, lejos de las expectativas externas, lo que queda es una persona enfrentándose a su propia historia. Y en ese proceso, la forma en que se percibe el pasado cambia. Lo que antes era éxito, ahora puede verse con matices distintos. Lo que antes parecía claro, ahora se llena de preguntas.
Y lo que antes se daba por hecho empieza a analizarse con una mirada más crítica, más honesta. También hay una sensación de cierre, aunque no necesariamente en el sentido definitivo, sino como una etapa que se va completando poco a poco. No con grandes gestos ni con declaraciones contundentes, sino con pequeños momentos que juntos construyen una nueva forma de entender la vida. Es una transición que no busca impresionar, sino simplemente existir, desarrollarse en un espacio donde ya no es necesario demostrar nada. Quienes han tenido la oportunidad de observar esta etapa desde cierta cercanía, hablan de una presencia más tranquila, más centrada, pero también más reservada. Como si cada palabra, cada gesto estuviera medido de una forma distinta. Ya no hay prisa por decir, por aparecer, por responder. Hay una selección más cuidadosa de lo que se comparte y de lo que se guarda, como si ahora el valor estuviera en lo esencial. En este contexto, la relación con el tiempo también cambia. El futuro deja de ser una carrera por alcanzar nuevos logros y se convierte en un espacio más abierto, menos definido. El presente, en cambio, adquiere un peso mayor. Cada día, cada instante, cada decisión cotidiana se vive con una conciencia diferente, más conectada con lo inmediato, con lo que realmente importa en ese momento. Y es precisamente en esa conexión donde surgen las reflexiones más profundas. Preguntas que no buscan respuestas rápidas, sino comprensión. ¿Qué significa realmente haber vivido una vida tan intensa? ¿Qué queda cuando desaparecen los aplausos, cuando las luces se apagan y el mundo deja de mirar constantemente? ¿Cómo se reconstruye la identidad cuando ya no está ligada a un escenario? No son preguntas fáciles, ni mucho menos cómodas, pero forman parte de un proceso inevitable. Cuando se llega a un punto donde mirar hacia adentro se vuelve más importante que mirar hacia afuera. Y aunque ese proceso puede ser desafiante, también tiene un valor que no siempre se reconoce: la posibilidad de reconciliarse con uno mismo, de entender la propia historia desde una perspectiva más completa. Hay algo casi poético en esta etapa, aunque no en el sentido romántico, sino en la forma en que todo parece reducirse a lo esencial, sin adornos, sin excesos, sin la necesidad de sostener una imagen. Solo la realidad tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de claridad y sus instantes de duda. Y quizá eso es lo que más impacta a quienes siguen esta historia. No es el contraste entre el pasado y el presente, sino la profundidad de este momento actual. Un momento que no busca ser espectacular, pero que precisamente por eso resulta tan significativo. Porque al final, más allá de la fama, del reconocimiento, y de todo lo que una vez definió su vida, lo que queda es una experiencia profundamente humana. Una etapa donde cada día se convierte en una oportunidad para entender, para aceptar, y en cierta forma para cerrar ciclos que comenzaron mucho tiempo atrás. Y mientras esos días transcurren en silencio, en reflexión, la historia se acerca a su último giro. Uno que no solo mira hacia lo que es hoy, sino que inevitablemente vuelve la mirada hacia lo que alguna vez fue, creando un contraste tan poderoso que resulta imposible no detenerse a contemplarlo. Después de recorrer ese presente más silencioso, mirar hacia atrás se vuelve casi inevitable. Porque para entender realmente la dimensión de esta historia, hay que regresar hasta un tiempo donde todo parecía moverse en dirección contraria. Un tiempo en el que Miguel Bosé no solo estaba presente, estaba en todas partes. Y no era una presencia cualquiera, era magnética, intensa, imposible de ignorar. Hubo años en los que su nombre era sinónimo de éxito. Cada lanzamiento generaba expectativa, cada aparición era seguida con atención. Cada paso consolidaba una trayectoria que no solo crecía, sino que se expandía más allá de lo previsible. No se trataba únicamente de música, sino de una forma de expresión completa, de una identidad artística que conectaba con el público de una manera profunda, casi personal. Su estilo, su voz, su forma de interpretar. Todo construía una experiencia que iba más allá del escenario. En aquellos momentos, el ritmo era vertiginoso. Giras, grabaciones, entrevistas, encuentros. Una dinámica constante que parecía no tener pausa. Y lo más impresionante era que dentro de ese movimiento continuo lograba mantener una energía que muchos consideraban inagotable.
No había señales de desgaste visibles, no había indicios de que ese impulso pudiera disminuir. Al contrario, cada nuevo proyecto parecía reforzar la idea de que estaba en su mejor momento. También era una etapa marcada por la conexión, no solo con el público, sino con todo lo que lo rodeaba. Había una cercanía que se sentía real, una capacidad de transmitir emociones que traspasaba cualquier barrera. No importaba el lugar, no importaba el contexto. La respuesta siempre estaba ahí. Y eso no es algo que se construya fácilmente, es el resultado de años de dedicación, de autenticidad y de una comprensión profunda de lo que significa estar frente a miles de personas y lograr que cada una sienta que ese momento le pertenece. Pero detrás de esa intensidad, también existía una exigencia constante. Mantener ese nivel, sostener esa imagen, responder a las expectativas. Todo eso implica una presión que no siempre se percibe desde fuera, porque el éxito no solo eleva, también exige. Y en muchos casos, esa exigencia se convierte en una carga silenciosa que se acumula con el tiempo. En medio de todo ese reconocimiento, su figura se consolidó como un referente, como alguien que no solo formaba parte de la industria, sino que la definía en muchos aspectos. Su capacidad de reinventarse, de adaptarse, de seguir siendo relevante en un entorno que cambia constantemente, lo colocaba en una posición que pocos logran alcanzar. Era más que un artista del momento. Era una presencia que marcaba época. Y sin embargo, visto desde hoy, hay algo que cambia en la forma en que se perciben esos años. Lo que antes se veía únicamente como triunfo ahora se observa con más matices, no para restarle valor, sino para entenderlo en toda su complejidad. Porque cada logro, cada aplauso, cada reconocimiento también forma parte de un proceso que deja huella. Es en ese contraste donde la historia adquiere una profundidad distinta. Pensar en aquellos escenarios llenos en esa energía desbordante, en esa conexión tan poderosa, y compararlo con el presente más introspectivo, más contenido, genera una sensación difícil de describir. No se trata de nostalgia, sino de una comprensión más completa de lo que significa recorrer un camino tan intenso. Porque la verdadera dimensión de esos años no está solo en lo que se logró, sino en todo lo que implicó sostenerlos. En las decisiones, en los sacrificios, en las transformaciones internas que muchas veces no se ven, pero que forman parte esencial del recorrido. Al final esos momentos de brillo no desaparecen, no se borran. Siguen ahí formando parte de una historia que continúa evolucionando, pero ahora se observan desde otro lugar, desde una perspectiva donde el valor no está solo en lo espectacular, sino también en lo que vino después. Y tal vez ahí está una de las claves de todo esto. Entender que la vida no es una línea constante de ascenso o de caída, sino una sucesión de etapas que se entrelazan, que se explican entre sí. Que el pasado no se opone al presente, sino que lo completa. Porque sin esos años de intensidad, de reconocimiento y de entrega total, este momento actual no tendría el mismo significado. Y sin este presente tal vez nunca se podría comprender completamente lo que realmente representó aquel pasado. Así la historia de Miguel Bosé deja de ser solo la de un artista brillante o la de una etapa difícil para convertirse en algo mucho más amplio. El reflejo de un recorrido humano, lleno de contrastes, de cambios y de momentos que juntos construyen una narrativa que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. La historia de Miguel Bosé no es simplemente la de un artista que alcanzó la cima y luego se alejó del foco. Es en el fondo el reflejo de algo mucho más cercano, más humano. Nos recuerda que incluso las vidas que parecen completas desde fuera también atraviesan momentos de cambio, de silencio, de reconstrucción. A lo largo de este recorrido, hemos visto el contraste entre la intensidad de sus años más brillantes y la calma profunda de su presente. Pero más allá de ese contraste, hay una enseñanza que permanece. La vida no se mide solo por los momentos de éxito, sino por la capacidad de adaptarse, de entenderse y de seguir adelante incluso cuando todo cambia. Tal vez por eso, esta historia conecta tanto. Porque en algún punto todos enfrentamos etapas donde debemos detenernos, mirar hacia adentro y replantearnos lo que realmente importa. Y aunque ese proceso no siempre es fácil, también puede abrir la puerta a una forma más auténtica de vivir. Ahora la pregunta es para ti.
¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba cambiando sin que pudieras explicarlo del todo? Que lo que antes te definía ya no encajaba de la misma manera. Quizá ahí es donde empiezan las transformaciones más importantes. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y seguir explorando más historias que no solo entretienen, sino que también dejan algo dentro. Porque a veces detrás de cada relato hay una parte de nosotros esperando ser entendida. Y recuerda, cada etapa, incluso la más silenciosa, también forma parte de lo que somos.